Hola, soy Delia Paredes, director ejecutivo de Análisis y Estrategia, y hoy les vamos a hablar de las perspectivas que tenemos para el segundo trimestre del año. La verdad es que las condiciones a nivel global han mejorado sustancialmente luego de que la crispación en Europa bajó considerablemente cuando se terminó la negociación del rescate a Grecia, y además por las operaciones del Banco Central Europeo, que dotó de liquidez al sistema bancario por casi 1 billón de euros, 1 trillón en inglés, esto a través de 2 operaciones de créditos a 3 años. Con esto detrás, desde luego, ahora queda lo más difícil para los países europeos, que es de verdad poner en marcha los ajustes y los planes que tienen en términos fiscales. Esto lo que significa para las economías europeas es que muy probablemente van a entrar en recesión en los próximos meses, si no es que ya, como hemos visto en algunos casos, como en el caso de Italia o España, ya lo están desde el trimestre pasado. Un nuevo riesgo que viene al escenario, ya dejando de lado todo el tema europeo que nos ha ocupado en los últimos meses, es el repunte que han tenido los precios del petróleo. Aquí hay varios temas que tenemos que tocar. Por un lado, ha habido una mejor demanda a nivel global y eso ha presionado los precios al alza, pero también tenemos un conflicto geopolítico en Irán que ha hecho que países avanzados estén acumulando inventarios de petróleo para hacer frente a los efectos del embargo que impusieron los países europeos, en particular a Irán, y que empieza a tomar efecto a partir de julio. No obstante, pues pensamos que esto va a ser temporal, sí lo vamos a ver quizás en los datos de inflación y en buena medida también en los datos de la confianza, en particular en Estados Unidos, donde la gasolina pues se ha subido casi 30 centavos desde que empezó el año. No obstante, siendo un tema muy sensible desde el punto de vista político, no descartamos medidas tanto del gobierno estadounidense como del resto de países avanzados con el fin de aminorar esta alza y ayudar al bolsillo de los consumidores. Sin ir más lejos, ya en las últimas semanas se ha expresado la intención de sacar las reservas que tienen estratégicas estos países, y eso ha ayudado a que el precio del Brent en particular pues caiga de los niveles máximos que había alcanzado en febrero de $128 por barril y se ubique ahora alrededor de $125-126. Otro de los riesgos que vemos otra de la incertidumbre que está dando la vuelta en el mercado, es básicamente el tema de la desaceleración china. Hace un par de semanas el gobierno salió con un estimado de crecimiento de 7,5%, muy por debajo de lo que había estimado antes y de los niveles de 10% que habíamos visto hace algunos años. Nosotros no pensamos que vaya a ser tan fuerte la desaceleración. Sí estamos viendo un crecimiento nada más de 8,4%, de 9% que traía el año pasado. Sin embargo, va a ser un aterrizaje suave y el gobierno en este caso tiene más espacio para política económica, tanto del lado fiscal como del lado monetario. Y hablando del tema monetario, bueno, pues las condiciones monetarias en general van a seguir siendo bastante acomodaticias. El Banco Central Europeo, como ya dijimos, pues dotó de una gran liquidez al mercado. La Fed sigue haciendo lo propio, el Banco de Inglaterra también anunció medidas y en este sentido seguimos viendo pues condiciones de amplia liquidez y tasas bajas todavía por mucho tiempo. Con estas condiciones, en general, pues los datos de crecimiento han sido bastante buenos en este primer trimestre. No obstante, para el segundo cuarto del año podríamos ver una ligera moderación y esto es básicamente explicado por una desacumulación en los inventarios. Tercer, cuarto trimestre, inclusive primer trimestre del año hemos visto a las empresas acumulando inventarios y esto le ha dado impulso al crecimiento. Podríamos ver que este ciclo se está agotando y eso podría restarle un poco al crecimiento en el segundo trimestre del año, que eventualmente pues podría verse compensado por otros factores, en particular inversión, gasto de consumo en Estados Unidos y en Asia en particular.